Me advirtieron que el niño no hablaba, pero nadie me dijo que sus dibujos gritaban. Ese fue el primer y más claro pensamiento que atravesó mi mente como un relámpago al cruzar el umbral de la mansión de Heitor. El silencio dentro de esas paredes era una criatura tangible, una bestia invisible tan densa y pesada que parecía absorber el sonido de mis propios latidos, dejándome en un vacío sobrecogedor. Por fuera la propiedad era un sueño de arquitectura moderna, un santuario de cristal y piedra blanca rodeado de jardines tan perfectamente cuidados que parecían irreales, con ventanales inmensos que prometían vistas directas al paraíso. Por dentro, sin embargo, era un mausoleo de lujo, un palacio congelado en el instante exacto de una tragedia. El polvo de la tristeza se había asentado sobre cada superficie de mármol pulido y cada mueble de diseño vanguardista, creando una pátina de abandono emocional que ningún equipo de limpieza podría jamás eliminar. Yo necesitaba este trabajo con la desesperación de quien se ahoga y araña la superficie del agua buscando una última bocanada de aire. Mis propias deudas, un desahucio inminente y la responsabilidad de ayudar a mi familia me habían empujado hasta esta jaula de oro. Estaba dispuesta a soportar cualquier excentricidad, cualquier frialdad, cualquier fantasma, por el sueldo astronómico que Heitor ofrecía. Heitor me recibió en su despacho, un espacio que era el reflejo perfecto de su alma. Grande, minimalista, impecablemente ordenado y dolorosamente frío. No había ni una sola foto personal, ni un objeto que revelara algo de calidez humana. Él era un hombre cuya presencia llenaba la habitación de una tensión helada. Su traje a medida era una armadura, su rostro una máscara de control absoluto, pero sus ojos delataban un agotamiento tan profundo, una herida tan abierta, que me estremeció hasta los huesos. No hubo sonrisas, ni un apretón de manos, ni una palabra amable de bienvenida. Solo instrucciones dictadas con la precisión de un cirujano. David no ha pronunciado una sola palabra desde que murió su madre, Laura, hace casi 2 años, dijo, su voz monótona, carente de inflexión, como si estuviera recitando el parte médico de un caso perdido. Han venido psicólogos infantiles de renombre, terapeutas del lenguaje, psiquiatras condecorados, los mejores especialistas que el dinero puede comprar. Todos se han marchado con el mismo diagnóstico, un silencio postraumático impenetrable. Hizo una pausa, sus ojos fijos en un punto más allá de mí. Su única tarea, señorita Clara, es vigilarlo, asegurarse de que coma lo poco que acepta, de que duerma y, sobre todo, de que no se haga daño con sus lápices. No espere conversaciones, no espere avances. Y por encima de todo no espere milagros. Los milagros no existen en esta casa. Cada palabra era una losa, un ladrillo más en el muro que él mismo había construido a su alrededor y el de su hijo. Y entonces lo conocí. El epicentro de todo ese silencio. David estaba sentado en el suelo de un salón gigantesco, un espacio tan vasto que podría haber albergado una fiesta para 200 personas. Pero allí solo estaba él, un pequeño punto de existencia en un océano de mármol blanco. Estaba rodeado por un archipiélago de hojas de papel. Era un niño de 7 años con la mirada de un anciano de 90, perdida en un horizonte interior que solo él podía ver. No levantó la vista cuando entré, no parpadeó. Sus manos pequeñas, casi frágiles, se movían con una velocidad y una precisión febriles, empuñando un lápiz de carbón como si fuera una extensión de su propio ser. Me arrodillé a una distancia prudente, sin querer perturbar su ritual. Lo que dibujaba no eran las casas, los soles o las figuras de palo que dibuja un niño de su edad. Eran diagramas increíblemente complejos de piezas mecánicas. Vi nacer ante mis ojos pistones, cigüeñales, válvulas y engranajes con un detalle técnico que me dejó sin aliento. Era una obsesión, una fuga, un lenguaje secreto que nadie había sido capaz de descifrar. Le hablé con la voz más suave que pude encontrar. Me presenté. Le ofrecí un pequeño coche de madera que había comprado de camino. Fue como hablarle a una estatua de porcelana. Su única reacción fue tomar una hoja nueva y comenzar a esbozar el despiece de un motor V12
con una memoria fotográfica que resultaba tan fascinante como perturbadora. La gobernanta, una mujer severa y de pocas palabras llamada Elvira, fue quien me mostró el resto de la casa. Lo hizo con una actitud que dejaba claro su escepticismo. En su mirada, yo era solo una más en un desfile interminable de cuidadoras condenadas al fracaso. «Muchas han venido antes que usted», me dijo con un suspiro cansado, mientras pasábamos por un pasillo adornado con fotografías digitales de una mujer increíblemente hermosa y de sonrisa radiante. Laura. Psicólogas con másteres, niñeras con décadas de experiencia. Ninguna ha durado más de un mes. El señor Heitor no tiene paciencia para el optimismo. Y el niño simplemente no está aquí. Su cuerpo está, pero su mente se fue con su madre. Fue Elvira quien me dio la regla de oro, la única norma sagrada cuya ruptura significaba el despido inmediato y fulminante. Me guió hasta el garaje, un espacio tan pulcro y ordenado que parecía un quirófano de alta tecnología. Bajo una reluciente lona de seda roja, adiviné la silueta inconfundible de un coche deportivo. «Esta es la Ferrari de la señora Laura», susurró, bajando la voz como si estuviera en una iglesia. Nadie la toca, nadie la descubre, nadie siquiera la menciona delante del señor Heitor. Ha estado ahí parada desde el día del accidente. Los mejores mecánicos han venido y no han podido arrancarla. Es la única parte de ella que aún existe en esta casa, y el señor Heitor prefiere que siga tan rota como él. ¿Ha quedado claro? El mensaje era inequívoco. Aquella máquina roja no era un coche, era un sarcófago, una herida abierta que nadie tenía permiso para intentar sanar. Esta mansión tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero le falta lo más importante, la alegría. Pero a veces, una sola persona, una sola llave, puede abrir la puerta más oxidada. Si tú también crees en el poder de la empatía para reparar lo que parece irreparable, suscríbete ahora mismo al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad estás acompañando a Clara y al pequeño Davi en esta increíble jornada. Vamos a descubrir juntos qué gritan los dibujos de este niño. Mi primer día fue un largo y silencioso ejercicio de frustración. Intenté todas las tácticas que se me ocurrieron. Le leí un cuento de aventuras, modulando la voz, creando personajes. Le puse música clásica suave y luego canciones infantiles alegres. Intenté construir una torre con bloques. Nada. Davi seguía inmerso en su universo paralelo de mecánica y silencio, llenando hoja tras hoja con sus esquemas indescifrables. Heitor permaneció encerrado en su despacho, un fantasma inaccesible en su propia casa. Me sentía sola, invisible, como si yo también me estuviera convirtiendo en un mueble más de aquella triste fortuna. Por momentos, la opresión del lugar era tan fuerte que sentía un nudo en el estómago, unas ganas irrefrenables de salir corriendo y no volver jamás. Pero entonces, la imagen de la carta de desahucio sobre la mesa de mi pequeño apartamento aparecía en mi mente y me anclaba de nuevo a ese suelo de mármol frío. Tenía que resistir, tenía que encontrar una grieta en ese muro de silencio. Al final de la tarde, cuando el sol poniente teñía de un melancólico naranja las paredes blancas de la mansión, me dispuse a recoger el mar de papeles que rodeaba el lugar donde Davy había pasado el día. El niño ya había sido llevado a su habitación por Elvira para la cena y el baño. Yo estaba agotada, física y emocionalmente, lista para dar por terminado mi primer y muy posiblemente último día en aquel lugar. Recogía los dibujos de forma mecánica, apilándolos sin prestarles demasiada atención. Resignada a la idea de que Heitor tenía razón y que no había absolutamente nada que hacer. Estaba a punto de darme por vencida, de aceptar que era una causa perdida. Pero entonces algo captó mi atención. Una de las hojas se deslizó de la pila y cayó al suelo boca abajo. En el reverso, a diferencia de los otros, no estaba en blanco. Había otro tipo de dibujo. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Le di la vuelta. Era un retrato, hecho con el mismo trazo preciso y detallado de los motores. Era el rostro de una mujer. Sin lugar a dudas era Laura, la mujer de las fotografías. Pero en este dibujo no estaba sonriendo.
Sus ojos, increíblemente expresivos, estaban llenos de una tristeza infinita, y de su mejilla derecha, descendiendo lentamente, caía una única y solitaria lágrima. Me acerqué el papel a la cara para verla mejor y sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. El aire se escapó de mis pulmones. La lágrima no era una simple gota de agua. Tenía la forma inconfundible, perfecta y detallada de un pequeño fusible de automóvil. Sostuve aquel dibujo en mis manos temblorosas durante un tiempo que se me antojó eterno, bajo la luz mortecina de una lámpara solitaria en el inmenso salón. La casa estaba sumida en esa quietud sepulcral de la noche, pero mi mente era un hervidero de actividad. El rostro de Laura dibujado con una precisión que dolía, y esa lágrima en forma de fusible. Aquello no era un simple detalle, era un mensaje en una botella, una clave arrojada desde la isla desierta en la que vivía Davy. Por primera vez desde que había llegado, sentí que no estaba frente a un muro infranqueable, sino ante una puerta cerrada con una cerradura increíblemente compleja. Y ese dibujo, esa pequeña pieza de automóvil llorada por una madre ausente, era la primera muesca de la llave que necesitaba encontrar. Aquella noche apenas pude dormir. La imagen del fusible se proyectaba en la oscuridad de mi habitación, y con ella, una determinación feroz se apoderó de mí. Ya no se trataba solo de conservar un empleo, se trataba de descifrar un grito encapsulado en el silencio. Las semanas que siguieron fueron un meticuloso y a menudo descorazonador estudio sobre la anatomía del fracaso. Armada con mi nuevo propósito, intenté todas las aproximaciones que se me ocurrieron, buscando cualquier reacción, por mínima que fuera. Un día, traje un rompecabezas de 1000 piezas con la imagen de un paisaje vibrante. Lo extendí sobre una alfombra, esperando que los colores o el desafío captaran su interés. Davy se sentó cerca, pero en lugar de mirar la imagen, tomó uno de los cartones, le dio la vuelta y con su lápiz comenzó a dibujar en el reverso el mecanismo de un diferencial, ignorando por completo el propósito del juego. Otro día, le leí en voz alta un cuento sobre un dragón que escupía fuego. Durante 20 minutos, mi voz llenó el salón, creando personajes y aventuras. Davy permaneció inmóvil, absorto en su propio mundo, hasta que en la historia se mencionó un carruaje. Solo entonces levantó la vista un segundo. Sus ojos se desenfocaron como si estuviera escuchando un sonido lejano, y luego volvió a su papel para dibujar el sistema de suspensión de un vehículo antiguo. Cada intento era un callejón sin salida. Elvira, la gobernanta, me observaba desde la distancia con una mezcla de lástima y cinismo. Sus miradas parecían decir: «Te lo advertí, pobre ilusa». Incluso tuve un breve y gélido encuentro con Heitor en el pasillo. Le comenté que había notado que Davy parecía reaccionar a los sonidos metálicos. Su respuesta fue cortante. «Señorita Clara, le pago para que lo cuide, no para que lo analice. Absténgase de fabricar esperanzas donde solo hay vacío». Su desdén, lejos de desanimarme, actuó como un catalizador. Comprendí que estaba enfocando el problema de manera equivocada. Mi error era tratar de sacar a Davy de su mundo para traerlo al mío. La solución debía ser la contraria. Necesitaba encontrar la manera de entrar yo en el suyo. Si su lenguaje eran los motores, entonces yo tendría que aprender a hablar en términos de bielas y carburadores. Fue entonces cuando mi misión cambió. Dejé de ser una cuidadora y me convertí en una investigadora. Comencé a observar la casa no como un lugar de trabajo, sino como la escena de un crimen emocional, buscando pistas que me hablaran de la vida que existió allí antes de que la desolación lo cubriera todo. Y la clave, lo supe instintivamente, estaba en Laura. Necesitaba saber quién era ella, más allá de la mujer sonriente de los retratos digitales. La oportunidad se presentó una tarde lluviosa. Heitor estaba fuera en un viaje de negocios de 2 días y Elvira se había retirado a sus aposentos. La mansión se sentía más vacía y silenciosa que nunca. En la biblioteca, un lugar que Heitor parecía evitar a toda costa,
encontré en una estantería polvorienta una tableta de última generación con una funda de cuero rosa. Debía de ser de ella. La encendí. Estaba protegida por una contraseña. Probé lo obvio. Laura, Heitor, nada. Entonces pensé en Davi. Introduje su fecha de nacimiento. 23 de mayo. La pantalla se desbloqueó, abriendo ante mí un portal al pasado, una cápsula del tiempo digital. La galería de fotos era un tesoro, cientos de archivos. Al principio vi las imágenes esperadas, vacaciones en lugares exóticos, cenas de gala, eventos sociales donde Heitor y Laura eran la pareja perfecta. Pero a medida que me adentraba en los álbumes más antiguos, una narrativa completamente diferente comenzó a emerger. Y fue entonces cuando la vi de verdad. No a Laura, la esposa del millonario, sino a Laura, la mujer. Había una carpeta titulada El garaje es mi templo. La abrí y me quedé sin aliento. Las fotografías mostraban a Laura con el cabello recogido en un moño desordenado, vistiendo overoles manchados de grasa y sonriendo a la cámara con una alegría tan genuina que era contagiosa. En una foto tenía una mancha de aceite en la nariz mientras sostenía una llave inglesa. En otra aparecía un Davi mucho más pequeño, de unos 3 o 4 años, sentado en su regazo dentro del capó abierto de un coche clásico, ayudándola a ajustar una pieza con un destornillador de juguete. Pero la imagen que me rompió el corazón fue una de Heitor. No llevaba traje. Vestía unos vaqueros y una camiseta y estaba apoyado contra el marco de la puerta del garaje, observando a su mujer y a su hijo trabajar. La expresión de su rostro no era la del hombre de negocios implacable que yo conocía. Era una mirada de amor puro, de admiración y felicidad absolutas. Vi al hombre que había sido, al hombre que la pérdida había aniquilado. Había fotos en circuitos de carreras, con pequeños trofeos, los tres abrazados, formando un equipo inseparable. Lo entendí todo con una claridad cegadora. La pasión por los coches no era un simple pasatiempo, era el pegamento que unía a esa familia. Era su lenguaje de amor. Y Davi no estaba simplemente obsesionado con los motores. Estaba reconstruyendo desesperadamente los únicos recuerdos felices que le quedaban. Cada dibujo era un intento de resucitar a su madre, de volver al único lugar donde se había sentido completamente seguro y amado. Con esta revelación ardiendo en mi interior, mi percepción de la mansión cambió. Ya no veía solo lujo y pena, sino un mapa de recuerdos. Si Laura tenía un templo, tenía que estar en alguna parte de la propiedad. Al día siguiente, mientras Davi dibujaba en el salón, salí al jardín trasero aventurándome más allá de la zona perfectamente podada, hacia un área que el jardinero parecía ignorar. Y allí, casi devorada por la hiedra y escondida detrás de unos viejos setos, la vi. Era una pequeña construcción independiente, una especie de granero o taller que no figuraba en ningún plano mental que me hubiera hecho de la casa. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de emoción y la sensación de estar profanando un lugar sagrado. Rodeé la estructura hasta que encontré una ventana lateral, cubierta por una capa de suciedad tan gruesa que era casi opaca. Usando la manga de mi suéter, froté con insistencia hasta que logré abrir un pequeño círculo para mirar a través. Lo que vi me dejó sin aire. Era un taller congelado en el tiempo. Una mesa de trabajo de madera maciza estaba cubierta de herramientas, ordenadas con un cuidado meticuloso, como si su dueña acabara de salir a por un café y estuviera a punto de volver. Había manuales de reparación abiertos, piezas de motor a medio limpiar y el inconfundible olor a aceite, gasolina y metal frío que flotaba en el aire estancado. Pero lo que me hizo tragar saliva fue lo que estaba colgado en un perchero en la pared del fondo. Era un overol de trabajo de color azul intenso, y en el bolsillo del pecho, bordado con hilo rojo, se leía un nombre: Laura. Justo al lado del overol, clavada en la pared, había una pequeña placa de metal grabada, cuyas letras pude descifrar a duras penas a través del cristal sucio. Decía: algunos corazones son de acero.
Solo hay que saber escuchar para poder arrancarlos. En ese instante supe que no había encontrado solo un taller. Había encontrado el corazón de todo el misterio. La revelación del taller olvidado se instaló en mi mente como una pieza de maquinaria recién forjada, sólida, pesada y con un propósito claro. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que la llave para desentrañar el mutismo de Davy no se encontraba en ningún libro de psicología infantil, sino allí dentro, entre esas paredes impregnadas del eco de la pasión de su madre. Sin embargo, un candado oxidado se interponía en mi camino, un símbolo perfecto de la resistencia de Heitor a hurgar en el pasado. Forzarlo era impensable. Habría significado un despido inmediato y una traición a la frágil confianza que intentaba construir. Necesitaba un aliado, y solo había una persona en toda la propiedad que parecía tener un alma que no había sido congelada por la tragedia. Mateo, el viejo jardinero. Lo encontré a la mañana siguiente, podando con esmero unos rosales que parecían las únicas cosas vivas y vibrantes en todo el recinto. Era un hombre de piel curtida por el sol y manos nudosas, que había trabajado para la familia desde mucho antes de que Heitor se convirtiera en el magnate que era. Me acerqué a él con cautela, consciente de que le pedía que rompiera una regla implícita. No le hablé del niño ni de mis teorías. Le hablé de Laura. Le conté de las fotos que había visto, de la alegría que irradiaba entre herramientas y motores. Vi cómo su mirada se suavizaba, perdiéndose en un recuerdo. La señorita Laura. Suspiró, dejando las tijeras de podar a un lado. Tenía más energía en un dedo que la mayoría de la gente en todo el cuerpo. Este jardín era suyo, pero su verdadero hogar era ese cobertizo. Pasaba horas allí dentro. Decía que el sonido de un motor bien afinado era la música más hermosa del mundo. Le expliqué que creía que algo en ese lugar podría ayudarme a entender mejor a Davy, que sentía que el niño estaba tratando de decir algo relacionado con el legado de su madre. No le pedí la llave directamente. Apelé a su memoria y a su afecto por la familia que había visto crecer y desmoronarse. Mateo me observó en silencio durante un largo minuto, sus ojos sabios sopesando mis palabras. Finalmente, sin decir nada, se limpió las manos en su delantal, rebuscó en un llavero abultado que colgaba de su cinturón y extrajo una pequeña llave de hierro ennegrecido. «Nunca se lo he dicho al señor Heitor», dijo en voz baja, casi un murmullo. Pero ella me dio una copia, por si alguna vez se le quedaban las suyas dentro. Me la entregó y sentí su peso en mi palma como si fuera un tesoro. «Tenga cuidado, muchacha. Hay fantasmas en esa casa que es mejor no despertar». Esa misma noche, cuando la mansión quedó sumida en la más profunda quietud y las luces se apagaron una a una, me deslicé fuera con la llave apretada en mi puño. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada y espectral, haciendo que mi expedición se sintiera aún más clandestina. El sonido del candado al abrirse fue un chirrido agudo que pareció rasgar el silencio de la noche. Empujé la puerta de madera y un aroma intenso y embriagador me envolvió. Una mezcla de aceite frío, metal, gasolina evaporada y el perfume sutil del cuero de los guantes de trabajo. Encendí la linterna de mi móvil y su haz de luz danzó por el interior, revelando un santuario. Todo estaba exactamente como Laura lo había dejado. Las herramientas colgaban de un panel perforado, cada una con su silueta dibujada a lápiz para que volviera a su lugar exacto. Sobre la mesa de trabajo había un carburador a medio desmontar, sus diminutas piezas organizadas en una bandeja magnética. Pero lo más valioso que encontré fue en una pequeña estantería metálica. Eran sus cuadernos, una docena de libretas de tapa dura, llenas hasta los topes con su letra elegante y precisa. No eran diarios personales, sino bitácoras de sus proyectos. Diagramas dibujados a mano, cálculos de relación de compresión, anotaciones sobre el comportamiento de distintos combustibles y, lo más importante, reflexiones personales sobre cada motor en el que trabajaba. Escribía sobre ellos como si tuvieran personalidad, Alma. El motor de este Alfa Romeo es un tenor temperamental, leí en una página. Necesita que lo convenzan, no que lo fuercen.
Me llevé 3 de esos cuadernos, los más gruesos, sintiéndome una profanadora y una salvadora al mismo tiempo. Al día siguiente, mi estrategia con Davi cambió de forma radical. Desterré los juguetes, los cuentos y los juegos. En su lugar, cuando me senté en el suelo a su lado, lo hice con los cuadernos de su madre abiertos sobre mi regazo. Al principio, me ignoró como siempre, absorto en su propio dibujo, pero yo no intenté llamar su atención. Simplemente empecé a leer en voz alta las anotaciones de Laura, describiendo con sus propias palabras cómo había restaurado una bomba de agua o cómo había diagnosticado un fallo eléctrico. Mi voz era un murmullo constante, un telón de fondo para su concentración. Pasaron 2 días así. Él dibujaba, yo leía. El tercer día ocurrió el primer destello. Davi estaba dibujando un conjunto de engranajes con una expresión de frustración en su rostro. Borraba y volvía a trazar una y otra vez una de las piezas, insatisfecho. Reconocí la forma por un diagrama que había estado estudiando la noche anterior en uno de los cuadernos. Con el corazón en un puño busqué la página. Allí estaba. «Esto es un árbol de levas», dije con suavidad, señalando el dibujo en el cuaderno de Laura. «Y estas son las válvulas que empuja». Por primera vez desde que llegué a esa casa, Davi dejó de dibujar. Levantó la cabeza muy lentamente y sus ojos, esos pozos de ausencia insondable, se encontraron con los míos. Hubo un parpadeo, un minúsculo ajuste en su mirada, como el de una lente que por fin encuentra el foco. No dijo nada, pero su mano se movió. Su pequeño dedo índice se posó sobre su propio dibujo, en la pieza que le causaba problemas. Luego, se movió y tocó el mismo componente en el diagrama del cuaderno de su madre. Fue un gesto inequívoco. No estaba simplemente dibujando. Estaba planteando un problema. Estaba pidiendo ayuda. Y por primera vez, alguien hablaba su idioma. Sentí una oleada de emoción tan intensa que tuve que contener las lágrimas. Habíamos establecido una primera conexión. A partir de ese momento, esa se convirtió en nuestra rutina, nuestro lenguaje secreto. Davi dibujaba, y cuando se encontraba con un desafío, yo me convertía en su investigadora buceando en las anotaciones de Laura para encontrar la solución. Juntos, reparamos motores sobre el papel. Aprendí a identificar un sistema de inyección Bosch por la forma en que él dibujaba los conductos de combustible, y a distinguir un motor de aspiración natural de uno turboalimentado solo por sus trazos. Él era el ingeniero y yo su documentalista. Su comportamiento empezó a transformarse de manera sutil, pero innegable. La apatía perpetua dio paso a una concentración intensa y colaborativa. En ocasiones, cuando yo encontraba la respuesta en los cuadernos, él emitía un pequeño sonido de satisfacción, un suspiro casi inaudible, que para mí sonaba como una ovación. Una tarde, hizo algo que me hizo creer de nuevo en los milagros. Por primera vez, en lugar de esperar a que yo adivinara su problema, se levantó, caminó hacia mí y me entregó su dibujo, mirándome fijamente a los ojos. Era una pregunta directa. Nuestro puente de comunicación estaba construido. Heitor regresó de su viaje de negocios una semana después. Entró en el salón y se detuvo en seco. La escena que lo recibió era inusual. Su hijo estaba sentado en el suelo, como siempre, pero yo estaba a su lado, rodeados ambos no de juguetes, sino de manuales de ingeniería y viejos cuadernos abiertos. Davi levantó la vista al oír a su padre, un gesto que, según Elvira, no había hecho en más de un año. Esa noche Heitor me llamó a su despacho. Su rostro ya no era frío, sino cauto, como el de alguien que camina sobre una fina capa de hielo. «Elvira me ha dicho que ha habido un cambio», dijo midiendo cada palabra, «que Davi parece más presente». Le expliqué mi método, cómo usaba los diarios de Laura para comunicarme con él. Por un instante, vi un destello de algo parecido al dolor y la esperanza en sus ojos, pero se extinguió tan rápido como apareció. «No se dé falsas esperanzas, Clara», me advirtió, su voz volviendo a su tono gélido habitual. «Ya hemos pasado por esto. Un terapeuta una vez consiguió que construyera una torre de bloques.
Celebramos aquello como una victoria. A la semana siguiente, el niño no salió de su cama en 3 días. A veces, el progreso es solo el preludio de una regresión más profunda. Le ruego que no lo presione. Su escepticismo era una armadura contra el dolor, lo comprendí. Pero él no veía lo que yo veía. No veía la inteligencia brillante detrás de esos dibujos, ni la desesperada necesidad de conectar. Yo sabía que esto era diferente, y Davi me lo demostró al día siguiente. Estábamos en medio de una de nuestras sesiones, cuando, de repente, dejó el lápiz sobre el papel. Se levantó con una determinación que nunca le había visto. Se acercó a mí, y en lugar de darme un dibujo, su pequeña y cálida mano se cerró alrededor de la mía. Me miró con una urgencia que me quitó el aliento. Era una orden silenciosa. Me puse de pie y me dejé guiar por él. Salimos del salón, cruzamos el largo y silencioso pasillo de mármol, bajo la mirada atónita de Elvira. No nos detuvimos hasta llegar a la puerta del garaje principal, el santuario prohibido. Davi la empujó con sus 2 manos y entramos. El espacio estaba inmaculado, casi estéril, y en el centro, como una bestia dormida, descansaba la forma cubierta por la lona de seda roja. Davi caminó directamente hacia ella. Soltó mi mano, se detuvo frente al coche y se giró para mirarme. Y entonces, con una lentitud deliberada, levantó su brazo y su pequeño dedo índice apuntó directamente al vehículo cubierto. El dedo de Davi, pequeño pero inquebrantable, permanecía apuntando al bulto cubierto por la lona escarlata. En el silencio del garaje, su gesto adquiría la solemnidad de un ritual sagrado. El aire se había vuelto denso, cargado de una electricidad palpable, como los instantes de quietud que preceden a una violenta tormenta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor desbocado en la catedral de silencio que era aquella casa. Miré al niño y vi en su semblante una seriedad impropia de sus 7 años. No era un capricho infantil, era una declaración, el siguiente paso lógico en la conversación sin palabras que habíamos estado manteniendo durante semanas. Él me había guiado hasta allí, hasta el epicentro del dolor familiar, y ahora, con ese simple gesto, me estaba entregando una responsabilidad inmensa. Estábamos al borde de algo, un descubrimiento o un precipicio, y yo no sabía si debía dar un paso adelante o retroceder de puntillas. La presencia de aquel coche, incluso cubierto, era abrumadora. Era más que un objeto, era un monumento a una ausencia, el último fragmento intacto de Laura, sellado y protegido del paso del tiempo y de la erosión de la memoria. Fue entonces cuando una voz cortó el aire como un látigo de hielo. ¿Qué significa esto? La voz de Heitor no fue un grito, sino algo mucho peor, un siseo gélido y cargado de una furia contenida que helaba la sangre. Giré sobre mis talones para encontrarlo de pie en la entrada del garaje, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No sé cuánto tiempo llevaba allí observándonos. Su rostro era una máscara de mármol, pero sus ojos eran 2 ascuas de rabia incandescente. Su mirada no se posó en Davi, sino directamente en mí, cargada de una acusación tan pesada que sentí como si me golpeara físicamente. Caminó hacia nosotros con pasos lentos y deliberados, cada pisada resonando en el hormigón pulido como el redoble de un verdugo. Se detuvo a escasos metros, su imponente presencia empequeñeciendo el vasto espacio. «Le hice una pregunta, señorita Clara», repitió, su voz peligrosamente baja. «¿Qué se supone que está haciendo aquí? ¿No le di una orden, una sola regla explícita e inquebrantable?» La sangre se me fue de los pies. Intenté formular una respuesta, una explicación que no sonara a excusa barata. «Señor Heitor, yo... Davi me trajo hasta aquí. Él quería...» «¿Davi?» me interrumpió, una risa amarga y carente de humor escapando de sus labios. ¿Ahora también habla por él? ¿Ha pasado de cuidadora a intérprete de almas? ¡Qué talento tan extraordinario! El sarcasmo en sus palabras era como ácido. No me tome por idiota. Un niño que no ha mostrado la más mínima iniciativa en 2 años no se levanta un día y decide liderar una excursión al lugar más prohibido de esta casa. Usted lo ha manipulado, ha utilizado su frágil estado para satisfacer su propia y morbosa curiosidad.
Cada palabra era una daga. Sentí como Davi, a mi lado, se encogía ligeramente y su pequeña mano buscaba la mía, aferrándose a ella con fuerza. Ese simple contacto encendió en mí una chispa de desafío. «Usted se equivoca», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «No he manipulado a nadie. Su hijo es más inteligente y consciente de lo que usted cree, y está intentando comunicar algo de la única forma que sabe. Si se tomara un momento para observar en lugar de juzgar», mi atrevimiento pareció romper la última hebra de su autocontrol. Su rostro se congestionó de una ira oscura y profunda, una rabia que no era solo por mí, sino por todo el dolor que había mantenido represado. «Observar. ¿Usted se atreve a darme lecciones sobre mi propio hijo? Usted, una extraña que no lleva aquí ni 2 meses, pretende entender un sufrimiento que ni siquiera puede imaginar. Usted no sabe nada». Su voz se elevó, rebotando en las paredes del garaje, un trueno de angustia. Para entonces la figura asustada de Elvira había aparecido en la entrada, atraída por el estruendo. «Usted ve un rompecabezas que resolver, un pequeño trofeo profesional que ganar. Pero esto no es un juego, es mi vida. Son los fragmentos de un alma rota. Y usted viene aquí a profanar el único lugar, el único recuerdo que nos queda intacto». En un arrebato de furia ciega, se abalanzó hacia el coche. Con un gesto violento, casi de profanación, agarró el borde de la lona de seda y tiró de ella con todas sus fuerzas. La tela roja se deslizó por la carrocería con un susurro sibilante y cayó al suelo, revelando a la bestia que dormía debajo. Me quedé sin aliento. La Ferrari era una obra de arte, de un color rojo tan profundo como una herida abierta. Incluso cubierta por una fina capa de polvo, su belleza era insultante, una reliquia perfecta de un tiempo más feliz. El vehículo parecía absorber toda la luz del garaje, un corazón de metal que se negaba a dejar de latir. El silencio que siguió fue atronador, cargado de la memoria de la mujer que lo había amado. Heitor se giró hacia mí, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas y de un desprecio absoluto. Me señaló con un dedo tembloroso. «Usted parece tan lista. Cree que ha encontrado la clave, que ha forjado una conexión mística con mi hijo. Pues bien, demuéstrelo». Se acercó al coche y le dio una palmada en el capó, un sonido sordo y metálico que resonó como un disparo. «Este coche no arranca desde el día del accidente. Los mejores ingenieros de la marca, los mecánicos más reputados del país, han pasado semanas aquí con sus ordenadores y sus herramientas. Nadie ha podido encontrar el fallo. Está muerto, tan muerto como ella». Hizo una pausa dramática, saboreando la humillación que estaba a punto de infligir. La crueldad en su rostro era la de un hombre que, al no poder luchar contra su propio dolor, había decidido destruir a quien se lo recordaba. Entonces, con una sonrisa torcida y llena de veneno, pronunció las palabras que quedarían grabadas a fuego en mi memoria. Me miró de arriba abajo a mí, la simple empleada, la intrusa. «Le propongo un trato ya que se cree tan especial. Te regalo mi Ferrari si lo arrancas. Si usted, con su increíble intuición, consigue que este motor vuelva a la vida, el coche es suyo. Le daré los papeles, las llaves, y podrá marcharse de aquí conduciendo un vehículo de €500,000. El eco de sus palabras llenó el garaje. Elvira se llevó una mano a la boca, horrorizada. La oferta era tan absurda, tan imposible, que su único propósito era aplastarme. «Pero si no lo consigue», continuó su voz bajando de nuevo a un susurro letal, «si no puede hacer nada más que mirarlo, como todos los demás, entonces recogerá sus cosas ahora mismo, admitirá su derrota y desaparecerá de nuestras vidas para siempre. Ahora, vamos, sorpréndanos con su milagro». El mundo pareció detenerse. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. La mirada triunfante de Heitor, la expresión de pánico de Elvira, el silencio expectante, todo se arremolinaba a mi alrededor. Todos esperaban mi rendición, mi humillación. Esperaban que agachara la cabeza, que pidiera disculpas y que me retirara con el rabo entre las piernas. Mi mente era un caos, una batalla campal entre el miedo a un fracaso público
y la indignación por aquella crueldad. Estaba a punto de ceder, de decir que era una locura, pero entonces sentí un pequeño tirón en mi mano. Bajé la vista. Davi me estaba mirando. Su rostro ya no mostraba miedo. En sus ojos profundos y serios vi algo que me sacudió hasta los cimientos, una confianza absoluta, una fe inquebrantable. Y entonces, de una forma casi imperceptible, asintió levemente con la cabeza. Un único y minúsculo gesto que lo cambió todo. No era una sugerencia, era una orden. Levanté la cabeza y mis ojos se encontraron con los de Heitor. Filtré su rabia, su dolor, su arrogancia. Vi solo al hombre desesperado que se escondía debajo. Dejé que un largo segundo de silencio se extendiera, un segundo en el que todo el poder cambió de bando. Mi miedo se evaporó, reemplazado por una calma gélida y una resolución de acero. Mi voz, cuando por fin hablé, no fue un susurro ni un grito. Fue una declaración, clara y firme, que cortó la tensión como un bisturí. Acepto el desafío. Mis palabras, acepto el desafío, quedaron suspendidas en el aire denso del garaje, resonando con una finalidad que pareció sorprender a todos, incluyéndome a mí misma. Por un instante, la expresión de suficiencia en el rostro de Heitor vaciló, reemplazada por una fugaz sombra de desconcierto. Claramente no esperaba esa respuesta. Había anticipado lágrimas, súplicas o una retirada humillante, no una aceptación serena y directa. Pero la incredulidad dio paso rápidamente a una sonrisa condescendiente, la de quien observa a un niño aceptar una apuesta imposible. Se cruzó de brazos, adoptando la postura de un emperador romano a punto de presenciar un espectáculo en el Coliseo, y con un gesto magnánimo me indicó que procediera. «El escenario es todo suyo, señorita Clara. No nos haga esperar». Elvira, desde la puerta, parecía haber dejado de respirar, su rostro una mezcla de pánico y una fascinación morbosa. Solté la mano de Davi con suavidad y le dediqué una mirada que intentaba transmitir una confianza que no sentía del todo. Él me respondió con la misma serenidad imperturbable que había mostrado antes. Era como si, para él, el resultado fuera una conclusión inevitable. Avancé hacia la Ferrari, cada paso resonando con una solemnidad casi litúrgica. La carrocería roja y polvorienta parecía vibrar con una energía latente. No era una experta en mecánica. Mis conocimientos se limitaban a las noches de estudio febril de los cuadernos de Laura y a mi recién adquirida habilidad para interpretar el lenguaje visual de Davi. No tenía herramientas, ni diagnósticos computarizados, ni años de experiencia. Solo tenía una intuición, una corazonada tan profunda que se sentía como una certeza. La solución no estaba en la complejidad del motor, sino en la simplicidad de un recuerdo roto. Me detuve junto a la puerta del conductor, pero no intenté abrirla. En lugar de eso, me volví hacia Davi. Extendí mi mano hacia él en una petición silenciosa. Él pareció entender de inmediato. Se metió la mano en el bolsillo de su pequeño pantalón y sacó una hoja de papel doblada varias veces. Era su dibujo más reciente, el que había estado trazando esa misma mañana. Caminó hacia mí y me lo entregó con la misma solemnidad con la que un escudero le entrega la espada a su caballero antes de la batalla. Lo desdoblé con un cuidado reverencial. Heitor soltó un bufido de impaciencia. «Por el amor de Dios, ¿vas a arreglar un B12 con un garabato infantil?» Ignoré su comentario. Mis ojos se clavaron en el papel. Allí estaba de nuevo, el rostro de Laura, con su expresión melancólica. Pero esta vez, la lágrima en forma de fusible no estaba sola. Davi había añadido una línea que partía del fusible, un fino trazo de lápiz que serpenteaba a través de un complejo diagrama de cables y conexiones hasta terminar en una pequeña caja rectangular que él había sombreado con más intensidad que el resto de los componentes. Era un mapa. Davi no solo había identificado la pieza rota, me estaba mostrando exactamente dónde se encontraba y a qué estaba conectada. Mi mirada se levantó del papel y se posó en el imponente capó del coche. Necesitaba abrirlo. Busqué la palanca de liberación dentro del habitáculo. El interior de cuero olía a tiempo detenido,
una mezcla de fragancia de perfume caro y el olor a polvo de los años. Tiré de la palanca y un clic metálico rompió el silencio. Caminé hacia el frontal del vehículo y con un esfuerzo que me sorprendió, levanté el pesado capó. Lo que apareció ante mí fue una visión de ingeniería gloriosa. El motor B12, con sus cubiertas rojas y sus múltiples cables y conductos, era una escultura de metal, una bestia durmiente de un poder inimaginable. Cualquiera se habría sentido intimidado. Los mecánicos profesionales seguramente habían conectado sus escáneres a todos los puertos, buscando códigos de error, anomalías electrónicas. Pero yo no buscaba un error, buscaba una herida. Con la imagen del dibujo de Davi grabada en mi retina, dejé que mis dedos siguieran el camino que él había trazado. Mis manos, torpes y sin experiencia, empezaron a seguir el laberinto de cables que partían de la caja de fusibles principal, ubicada cerca del parabrisas. Ignoré los componentes principales, los grandes bloques de metal, y me concentré en el cableado secundario, en las venas del sistema. Heitor observaba mis movimientos con un escepticismo burlón, como quien ve a un chamán realizar un ritual inútil. Mis dedos, cubiertos de una fina capa de polvo, siguieron un mazo de cables que se escondía detrás del depósito del líquido limpiaparabrisas, un lugar de difícil acceso. Y entonces lo sentí. Un pequeño bulto, una caja de plástico negro, más pequeña que una caja de cerillas, que estaba sujeta al chasis con una abrazadera metálica. Era la caja que Davi había sombreado en su dibujo. Con mucho cuidado, usando las uñas, logré abrir la tapa de la pequeña caja. Dentro había una fila de relés, pequeños cubos de plástico responsables de activar diferentes sistemas del coche. A primera vista, todos parecían estar en perfecto estado, firmemente conectados. Ningún escáner habría detectado una anomalía allí, pero recordé la lágrima, el fusible. Era un problema de conexión, una interrupción. Pasé la yema del dedo por encima de cada relé, aplicando una ligera presión. El primero estaba firme, el segundo también. Pero al tocar el tercero, un relé que, según un pequeño diagrama en la tapa, controlaba la bomba de combustible, sentí un movimiento casi imperceptible, un minúsculo juego, una holgura de menos de 1 milímetro. La vibración del último viaje del coche, o quizás el impacto del accidente que se cobró la vida de Laura, lo había desencajado lo suficiente como para cortar el contacto eléctrico, pero no tanto como para que se soltara por completo. Era una falla sutil, casi poética, un corazón desconectado, un mal súbito que ninguna máquina podía diagnosticar. Era la metáfora perfecta de la propia familia. Con el corazón latiéndome en la garganta, usé el pulgar y el índice para empujar el relé con firmeza. Escuché un clic casi inaudible, el sonido de una pieza encajando en su lugar, el sonido de una conexión restablecida. Eso era todo. No había nada más que hacer. Cerré la pequeña tapa de plástico. Luego bajé el pesado capó del coche, que se cerró con un golpe sordo y definitivo que resonó en todo el garaje. Me limpié las manos polvorientas en mis pantalones y me dirigí a la puerta del conductor. Heitor ni siquiera se había movido, pero su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una expresión de tensa curiosidad. Davi, sin embargo, había dado un paso adelante, sus ojos grandes y expectantes fijos en mí. Abrí la puerta. Me deslicé en el asiento de cuero que se amoldaba perfectamente a mi cuerpo y cerré la puerta con un sonido sólido y hermético. El habitáculo me aisló del mundo exterior. Encontré las llaves puestas en el contacto, donde Laura las había dejado por última vez. Mis manos temblaban ligeramente al agarrarlas. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire estancado del coche. Por un instante, dudé. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si todo había sido una fantasía, una interpretación errónea? La humillación sería total. Miré por la ventanilla. Vi a Heitor, con su postura de desafío, y vi a Davi, con su postura de fe. Cerré los ojos y giré la llave. Hubo un segundo de silencio absoluto, un instante en el que el universo pareció contener la respiración. Luego, el motor de arranque gimió una sola vez, y entonces ocurrió el milagro. Con una explosión de sonido gutural y atronador,
El motor B12 despertó de su letargo de 2 años. No fue un arranque dubitativo ni tosco. Fue un rugido instantáneo, poderoso y perfectamente afinado, una sinfonía de 12 cilindros cobrando vida que hizo vibrar el suelo del garaje y sacudió los cimientos de aquella casa silenciosa. El sonido era abrumador, glorioso, un grito de vida que expulsaba por el tubo de escape toda la muerte y la tristeza acumuladas. Los ojos de Heitor se abrieron como platos, su mandíbula completamente desencajada, en una expresión de incredulidad absoluta. Elvira, en la puerta, se llevó ambas manos a la cara, ahogando un grito. Estaban mudos, paralizados, testigos de lo imposible. Pero yo no los miré a ellos. Con el motor rugiendo a mi alrededor, mi mirada buscó a la única persona que importaba. Busqué a David. Estaba de pie inmóvil y por primera vez desde que lo conocía, una sonrisa enorme, radiante y pura se extendía por su rostro, iluminándolo desde dentro. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, y entonces, en medio del estruendo ensordecedor del motor, sus labios se separaron. Con una voz frágil y un poco ronca por el desuso, pero perfectamente clara, pronunció la primera palabra que alguien le oía decir en 23 meses. Una sola palabra que lo rompió y lo reconstruyó todo al mismo tiempo. Mamá. El rugido catártico de la Ferrari llenó cada rincón del garaje, una onda expansiva de sonido y vida que pareció resquebrajar los propios cimientos del luto sobre los que se había construido la mansión. Pero ese estruendo ensordecedor, esa sinfonía de potencia resucitada, se convirtió en un mero susurro de fondo en el instante en que la palabra de David, mamá, atravesó el aire. Fue una palabra frágil, casi un soplo, pero cortó la tensión con la agudeza de un filo de cristal, y en el silencio que pareció seguirla, solo audible para el alma, el mundo de Heitor se vino abajo. La armadura de control, forjada durante 2 años de dolor y aislamiento, se hizo añicos, desintegrándose en 1.000.000 de pedazos. Su rostro, hasta entonces una máscara de arrogancia y furia, se contrajo en una mueca de incredulidad y agonía. Sus rodillas parecieron ceder, y se habría derrumbado si no se hubiera apoyado en el frío metal de un armario de herramientas. La palabra de su hijo no había sido una simple vocalización. Había sido una llave que abrió las compuertas de una presa de dolor que él ni siquiera sabía que seguía existiendo. Un sollozo desgarrado, gutural y primario brotó desde lo más profundo de su pecho. No fueron lágrimas silenciosas las que corrieron por sus mejillas, sino un torrente descontrolado, la manifestación física de una pena que finalmente encontraba una vía de escape. Ignorándome por completo, ignorando el coche, ignorando a Elvira que seguía petrificada en la entrada, se lanzó hacia su hijo. No caminó, sino que tropezó, como un hombre que aprende a andar de nuevo. Cayó de rodillas ante el pequeño David y por primera vez lo vio, realmente lo vio. No como un problema que resolver o un recordatorio de su pérdida, sino como a su hijo, un niño que había estado gritando en silencio todo este tiempo. Lo rodeó con sus brazos en un abrazo tan desesperado y posesivo que pareció querer fusionar sus 2 cuerpos en uno. «David, mi niño», balbuceó, su voz rota por el llanto, su rostro enterrado en el pequeño hombro de su hijo. «Perdóname. Por favor, perdóname. Perdóname por estar tan ciego, tan sordo. Perdóname por no haberte escuchado». David, en lugar de asustarse por aquella explosión de emoción, simplemente levantó sus pequeños brazos y rodeó el cuello de su padre, devolviéndole el abrazo con una fuerza sorprendente. Se quedaron así, padre e hijo, arrodillados en el suelo de hormigón, llorando juntos, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Estaban lavando años de silencio con lágrimas. Con una delicadeza que la situación requería, giré la llave en el contacto. El rugido del motor B12 se extinguió, reemplazado por un silencio que ya no era pesado ni opresivo. El silencio que regresó al garaje era diferente, una quietud serena, llena de posibilidades, como la calma que sigue a una tormenta devastadora.
Salí del coche con sigilo, cerrando la puerta sin hacer ruido, y me apoyé contra la carrocería, sintiendo el calor residual del motor a través del metal. Me sentí como una espectadora de un momento increíblemente íntimo, una intrusa sagrada. Elvira se acercó a mí con los ojos enrojecidos. «En todos mis años», susurró, incapaz de terminar la frase. Le ofrecí una pequeña sonrisa cansada. Había cumplido mi parte. El resto les pertenecía a ellos. Pasaron varios minutos antes de que Heitor, con el rostro hinchado y los ojos aún húmedos, ayudara a Davi a ponerse de pie. Se volvió hacia mí. La arrogancia, la frialdad, el desprecio, todo había desaparecido de su mirada. Lo que vi en sus ojos fue una vulnerabilidad cruda y una gratitud tan inmensa que me dejó sin palabras. Se acercó, llevando a Davi de la mano. «Señorita Clara», comenzó, su voz aún temblorosa. «No existen palabras para...» Sacudió la cabeza, buscando una elocuencia que lo había abandonado. Estaba equivocado, en todo. Mi dolor me convirtió en un monstruo y casi lo destruyó todo por mi egoísmo. Usted no solo arrancó un motor, usted nos devolvió el alma. Su mirada se posó en la Ferrari, ahora silenciosa y majestuosa. La oferta sigue en pie. El coche es suyo. Cumplí mi palabra. Es lo menos que puedo hacer. Miré el coche. Una maravilla de la ingeniería, un sueño materializado. Era la llave a una vida sin preocupaciones económicas, la solución a todos mis problemas. Pero al mirarlo, ya no veía un premio. Veía el legado de Laura, el lenguaje de Davi, el catalizador de una sanación. Aceptar aquello se sentía como arrancar la última página de un libro sagrado. Negué con la cabeza suavemente. «Señor Heitor», dije, «le agradezco su generosidad, pero no puedo aceptarlo. Ese coche no es mío. Es un recuerdo de Laura, y ahora es un símbolo de su futuro con Davi. Pertenece a esta familia». Él me miró, confundido. «Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. Le debo todo». Sonreí, y esta vez la sonrisa me salió del alma. «Usted no me debe nada. Mi recompensa fue el sonido de ese motor, y sobre todo el de la voz de su hijo. Ese es un pago que ninguna cantidad de dinero podría igualar». Heitor se quedó en silencio, observándome, procesando mis palabras. Por primera vez, no me veía como una empleada, sino como a una igual. Una chispa de comprensión brilló en sus ojos. «Tiene razón», dijo finalmente. «El dinero sería un insulto a lo que ha hecho. Pero eso no significa que no pueda ofrecerle algo más valioso». Hizo una pausa, una idea tomando forma en su mente. «Usted tiene un don, Clara, una empatía y una inteligencia fuera de lo común. Vio lo que docenas de expertos ignoraron. Quiero ofrecerle un futuro, no como un pago, sino como una inversión en el talento que nos salvó. Quiero financiar por completo sus estudios, en la universidad que elija, en la carrera que desee, y a juzgar por lo que ha logrado aquí, me atrevería a sugerir ingeniería mecánica». La oferta me dejó atónita. Era más de lo que jamás había soñado. «Y quiero», continuó, su voz cargada de una sinceridad abrumadora, «que considere un lugar permanente en nuestras vidas, no como una empleada, sino como parte de nuestra familia, como la arquitecta de nuestra reconstrucción». Pasaron 6 meses. El sol de la tarde se filtraba a través del parabrisas, pintando el paisaje con tonos dorados. El sonido del motor de la Ferrari ya no era un rugido que rompía el silencio, sino una melodía constante de pura potencia, el acompañamiento perfecto para el viento que entraba por las ventanillas abiertas. Heitor conducía. La tensión había desaparecido de sus hombros y en su rostro había una serenidad que yo nunca había conocido. A su lado, en el asiento del copiloto, iba yo, con las primeras matrículas de mi curso de ingeniería guardadas en mi bolso. Pero la verdadera música no provenía del motor. Provenía del asiento trasero. Davi, que ya no era el niño silencioso del suelo de mármol, era un torbellino de palabras y entusiasmo. Con un manual de mecánica abierto sobre sus rodillas, le explicaba a su padre con un detalle asombroso el funcionamiento de la transmisión de doble embrague del coche.
Y ves, papá, cuando cambias de marcha, el segundo embrague ya tiene la siguiente preseleccionada. Por eso es tan rápido, ¿entiendes? Heitor sonreía y asentía, haciendo preguntas, escuchando de verdad. El silencio había sido desterrado de sus vidas. Habían encontrado un nuevo lenguaje, construido sobre la base del antiguo, un idioma de amor, paciencia y pistones. La mansión ya no era una tumba fría. Se había convertido en un hogar lleno de risas y el sonido ocasional de alguna herramienta cayendo en el viejo taller de Laura, que ahora era nuestro espacio de proyectos. La Ferrari, aquel monumento a la pérdida, era ahora nuestro vehículo hacia el porvenir. Juntos, los tres aceleramos por la carretera abierta, dejando atrás un pasado de dolor y dirigiéndonos hacia un horizonte brillante y lleno de posibilidades.